Saludos, estimados alumnos. En la sesión anterior estuvimos analizando un poco la teoría del análisis vectorial. Hemos estado repasando paso a paso cada uno de los puntos que nos llevan al análisis vectorial, y lo que vamos a hacer el día de hoy es eh, resolver algunos problemas que se encuentran en el banco, ¿ya? Referentes al tema de análisis vectorial. Bueno, vamos a resolver algunos. Vamos a empezar. Primer problema. Dice, en el hexágono regular que se muestra, expresar el vector x en función de los vectores a y b. El hexágono se encuentra ahí. Como podrás observar, tenemos tres vectores, vector a, vector b, vector x, y vamos a expresar x en función de a y b. A ver, yo tengo el hexágono. En el hexágono tengo los tres vectores ya mencionados, a, b y x. Lo que voy a hacer es dibujar un hexágono regular, tan igual como el anterior, pero en la parte inferior. Observa, mira cómo apareció ese hexágono en la parte inferior. Y vamos a dibujar los vectores que encajen ahí. Por ejemplo, el vector A encaja perfectamente porque es una de las diagonales. En el caso del vector X, como podrás observar, yo lo puedo trasladar a la diagonal principal del segundo hexágono. Pero ya no le voy a poner X, no le voy a poner el doble de X por propiedad, recuerda. ¿Y qué apareció? Sorpresa, un polígono cerrado. Y en la teoría decíamos que para polígonos cerrados la resultante era 0. Por lo tanto, sumamos todos los vectores, 2a más 3x más b, y lo igualamos a 0. Y de ahí despejamos el valor x. Y ahí está, que x es igual a menos 2a más b sobre 3. Así de sencillo. Así de sencillo son estos problemas. Así que lo único que tenemos que hacer es practicar. Ahí se los dejo para que usted lo pueda analizar con calma, con detenimiento. Pasemos a un segundo problema. Dice, la magnitud de la resultante de dos vectores cuando forman 0 grados es 34 y cuando forman 180 es 14. ¿Cuál es la magnitud de la resultante cuando dichos vectores son perpendiculares? Todo esto lo hemos analizado en la teoría. Hay que recordar que cuando forma 0 grados, la resultante se llamaba resultante máxima, y cuando es 180 es resultante mínima. Entonces la resultante máxima era la suma de ambas, igual a 34, y la resultante mínima es la diferencia. Y como podrás observar ahí, son dos ecuaciones. Dos ecuaciones sencillas, simultáneas, las cuales se pueden resolver. Y al resolverla me queda que A vale 24 y B vale 10. Si necesitas ayuda, me lo puedes consultar en algún mensaje o en alguna de las operaciones que tenemos. Dice, si son perpendiculares se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el problema me pide calcular la resultante cuando forman ángulo de 90 grados, o sea, son perpendiculares. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Ahí está. Entonces la respuesta sería 26. Vamos a un tercer problema. Dice, de los siguientes vectores, A igual 3i más 4j más 6k, B igual 4j y C igual 3j más 2k, hallar el vector resultante, módulo y vector unitario. Bueno, empecemos. Dice, la resultante es la suma vectorial de todos los vectores. Bien, empecemos por ahí. Entonces la suma vectorial de todos sería A más B más C. Esa es la resultante. Sumamos todos. Y podrás observar que aquellos que son términos semejantes se van a sumar libremente. Entonces me quedaría esta respuesta. 3i más 11j más 8k, que sería la resultante. Si queremos calcular el módulo, le sacamos la raíz cuadrada a cada uno de los coeficientes elevados al cuadrado. Y lo sumamos. Ahí está el módulo. Y si queremos el vector unitario, recuerda por teoría, era la fracción entre el vector y su módulo. Ahí está. 3i más 11j más 8k sobre la raíz cuadrada de 194. Sencillo, ¿te das cuenta? Sencillo. Vamos a un cuarto problema. Dice, determina el módulo del vector resultante de los tres vectores mostrados en la figura. ¿Qué figura? Ahí está la figurita. A ver, ¿cómo vamos a atacar ese problema? Lo que voy a hacer es tomar los dos vectores que se encuentran formando un ángulo de 120 grados. Tú podrás darte cuenta. Módulo vale 5, ángulo 120 grados. Y en la teoría analizábamos que cuando dos vectores tienen igual módulo y el ángulo es 120 grados, la resultante es el mismo vector.
Y oh, coincidencia, debe pasar por la bisectriz. ¿Ya? Entonces, voy a tener un vector de módulo 5, que es la resultante de estos dos vectores que forman ángulo de 120, el cual, al unirlo con el otro vector que se encontraba ahí, que también vale 5, me da una resultante de ¿cuánto? De 10. Resultante igual 10 porque simplemente los vamos a sumar, ya que son paralelos, apuntan hacia el mismo lado. Sencillo, ¿verdad? Un quinto problema. Dice, dos vectores forman un ángulo de 106 grados. Uno de ellos tiene 25 unidades de longitud y hace un ángulo de 16 grados con el vector suma de ambos. Encontrar la magnitud del segundo vector. A ver, vamos a empezar, dice, formando los vectores de manera conveniente para poder utilizar un triángulo notable. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer? Yo tengo aquí los dos vectores que forman un ángulo de 106 grados y uno de ellos tiene una magnitud de 25. Perfecto, eso es lo que yo tengo. Luego me dice que la resultante, uno de ellos forma un ángulo de 16 grados con el vector suma o el vector resultante. ¿Sí? Entonces lo voy a llamar A, al que me falta. Tengo ahí el de 25. Tengo el vector A, que lo he trasladado, recuerda, punto final del que sigue. Y la resultante estaría ahí. Y el ángulo, según el problema, me dice que es 16. Y si te das cuenta, y tienes buen ojo, ¿qué se ha formado? Un triángulo notable, cuyos lados son 25, 24 y 7. ¿Qué lado le corresponde al A? Excelente, 7. Ya está, se acabó. Así de sencillo. Muy fácil, ¿verdad? Un sexto problema. Dice calcular el módulo de la resultante del sistema. Observa que tengo tres vectores. Pero uno de los vectores forma un ángulo de 23 grados. Ahí mi problema, ¿no es cierto? 23 grados. No me han enseñado el triángulo de 23, entonces ¿qué voy a hacer? A ver. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el vector de 4 y el vector de 3 solamente. ¿Ya? Y voy a calcular la resultante de ellos dos. ¿Sí? La resultante vale 5. Y este angulito que forma acá sería 37 grados. Ahí está. Mira, del vector de módulo 4 y vector de módulo 3 he calculado su resultante y el angulito que forma con el ángulo de 4. Ahí está. Ahora, ese vector lo voy a juntar con el otro, cuyo módulo también es 5 y que forma un ángulo de 23 grados. Si tú observas, ambos forman un ángulo de 60 grados y tienen igual módulo. Propiedad que decíamos que cuando tenían igual módulo y el ángulo era 60 grados, la resultante es simplemente el valor o la cantidad que se repite multiplicada por la raíz cuadrada de 3. Fácil, ¿verdad? Problema número 7. Dice, sea el vector A de módulo 5 unidades, que forma 63 grados con respecto al eje más X, y las rectas L1 y L2 que forman ángulo de 137 grados y 10 grados con respecto al más X. Determine los módulos de las componentes del vector A sobre L1 y L2. A ver, mira, de acuerdo al texto vamos a ir formando el gráfico que queremos. ¿Ya? A ver, empezamos con el vector A. El vector A de módulo 5 me dice. Ahí está. Y que forma un ángulo de 63 grados con ¿quién? Con el eje más X. Muy bien. Luego aparece una recta L1, que ahí está, que forma un ángulo de 137 grados con el eje más X. Y aparece también una recta L2, que forma un ángulo de ¿cuánto? De 10 grados con la recta más X. Y el problema te dice calcular las componentes del vector A sobre la recta L1 y L2. A ver. Aquí tenemos el gráfico. Mira, lo que voy a hacer es, tenemos la recta L1 y L2, el vector A, y voy a trazar una recta paralela a L1, ahí, paralela. Y voy a dibujar sus componentes. Esta sería la componente de A sobre L2 y esta es la componente de A sobre L1. Y ahora voy a formar los ángulos. Este ángulo es 53. ¿Cómo será el 53? Diferencia, 63 menos 10.
Aquí está arriba. Ahí está, diferencia. Este ángulo también es 53, que es el otro ángulo que forman ambas rectas. Ambas rectas forman un ángulo de 53. Y por acá arribita un ángulo de 74. Observa que tengo un triángulo con sus tres ángulos y me piden dos lados. Entonces de arranque me acuerdo de la ley de los senos. Ahí está la ley de senos. Y de acuerdo a la ley de senos, la componente sobre L1 es 5. Fácil porque es un triángulo isósceles. Y la componente sobre L2 vale 6. Aplica resolviendo aquí la ley de los senos. Ahí está. Bastante sencillo. Problema número 8. Dice, dado los vectores mostrados en la figura, determinar el módulo de su resultante. El radio de la semicircunferencia es de 75 unidades. Ahí está la gráfica. Mira, este problema es curioso porque si tú te das cuenta que aparece el ángulo de 24 grados. Si conociéramos el ángulo de 24 grados, de frente haríamos una descomposición. Pero no conocemos el ángulo de 24 grados. Entonces lo que voy a hacer es aplicar una rotación. Vamos a rotarlo en sentido horario. ¿Un ángulo de cuánto? De 8 grados. Cuando tú lo rotas un ángulo de 8 grados, aparecen ya ángulos notables, que son de 16 y 53. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es una descomposición vectorial, utilizando los triángulos notables. Ahí está. Mira, el de 75, 16. 25K es igual a 75, K vale 3. Y ahí aparecen sus componentes, 21 y 72. Ahí está, en la gráfica. El otro triángulo, para no usar la misma letra K, 25N. Bueno, aquí hay que hacer una observación. Este no es 25, es 5N. ¿Ya? Aquí se escapó este 2, por favor. Ahí tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Aquí debe ser 5. N vale 15. 4N y 3N. Ya, repito, aquí debe ser 5. No te vayas a olvidar. Bueno, ahí están las componentes. Luego aparecemos la resultante en X y la resultante en Y. Y para calcular la resultante total aplicamos el teorema de Pitágoras. Ahí está. Listo. Problema 9. Dice determinar alfa, el módulo de alfa y el módulo de A para que la resultante de los vectores mostrados sea nula. Considere que el módulo de B vale 7 y el módulo de C vale 25. El gráfico está acá. Mira, son ángulos de 8, 8 y alfa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es rotar los tres vectores al mismo tiempo en sentido antihorario. 8 grados. Ahí está. ¿Viste? Ya está. Y ahora, como me dice el problema que la resultante es nula, puedo formar un polígono cerrado. ¿Qué clase de polígono? Un triángulo. Un triángulo. Sencillo. Donde este B vale 7, el C vale 25 y obviamente que la debe valer 24 porque es un triángulo notable. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora, el ángulo, como me dicen que es alfa más 8, ese ángulo debe ser igual a 16 porque es un triángulo notable. Y de ahí aparece el ángulo que vale 8 grados. Ya está. Resuelto el problema. Problema número 10. Dice hallar el vector resultante del conjunto de vectores que se muestra en la gráfica. Mira, la resultante es la suma de todos. Esta es una serie. Si usted sabe razonamiento matemático, esa serie es bastante sencilla. Si no, acá yo le voy a dejar una forma de cómo resolverlo. Sacamos factor común 1/2 a partir del segundo. ¿Sí? Y como me damos cuenta, la parte del paréntesis es lo mismo que se repite, o la misma resultante R. Entonces la reemplazamos y despejamos. Y ahí sale que la resultante vale 2A. ¿Sí? Bueno, hemos resuelto 10 problemitas sencillos, simpáticos. Repásalos. Hay más problemas que tienes que trabajar. Y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego, muchachos. Cuídense y a seguir estudiando.